Bendito Padre Celestial, venimos una vez más a tu presencia, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Gracias por este nuevo momento de reunión y de comunión. Nos permites estar juntos por un tiempo, Señor. Y queremos aprovechar este tiempo en tu presencia, siendo instruidos, enseñados por tu Espíritu Santo. Que Él pueda venir a conducirnos, amado Padre, a toda la verdad. Que Él sea nuestro Maestro, que Él nos enseñe. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento, para que tu palabra sea vivificada en nuestros corazones y usada poderosamente para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos en Efesios y corresponde en este caso el capítulo 3. Entiendo que ustedes ya lo han estudiado, este capítulo. Así que vamos a hacer una especie de repaso, de resumen, a partir del capítulo 3. El versículo 1 del capítulo 3 comienza diciendo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Esta expresión que usa él aquí, por esta causa, se refiere a lo que él acaba de expresar anteriormente en la carta, en la misma carta. Está hablando de el misterio de cómo Dios en Cristo unió a gentiles y a judíos en un solo cuerpo. Y que ese misterio es la iglesia, donde judíos y gentiles están unidos para formar un solo y nuevo hombre. Y que la iglesia es además el templo, el edificio, la casa de Dios, que tiene por fundamento a Jesucristo, como piedra angular a Jesucristo. Y ese edificio entonces se edifica para ser la morada de Dios en el Espíritu. Y entonces esto es lo que acaba de decir él, y se refiere entonces a cómo la iglesia es la expresión de ese misterio eterno de Dios en Cristo, cómo en ella Cristo, o más bien cómo en ella el propósito de Dios en Cristo se lleva a cabo. Entonces esta causa se refiere a eso, a ese misterio de que los gentiles son parte de ese propósito divino, de ese plan divino, de ese misterio divino en Cristo que incluye a la iglesia. Y los gentiles son parte de esa iglesia, de ese nuevo hombre, de ese cuerpo que Dios formó en Cristo en la cruz. Por eso, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, prisionero de Cristo, literalmente, como ustedes saben, él estaba prisionero en Roma, cuando escribió esta carta, pero él lo entiende como una prisión. Él en realidad no es prisionero de César, ni de Roma, ni nada parecido, sino que es literalmente prisionero de Cristo. Está allí por amor a Cristo, y no solo por amor a Cristo, sino también por amor a los gentiles, porque cuando dice por vosotros los gentiles, se debe entender que es por amor a vosotros los gentiles, es decir, por Cristo, prisionero de Cristo, pero por amor a vosotros, porque claramente él está recordando que Cristo lo cautivó, lo hizo cautivo en el camino a Damasco, cuando él cayó en la presencia del Señor, y lo cautivó para enviarlo a los gentiles. Entonces esta es la relación, prisionero de Cristo, pero ¿para qué? Para los gentiles. El Señor lo llamó, lo cautivó, lo hizo su prisionero, pero para enviarlo a los gentiles, como él recuerda también en las ocasiones en que relata su conversión en el libro de los Hechos. Después lo vamos a leer para recordar. Entonces dice el versículo 2: si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, si ustedes, justamente estaba recordándoles, si ustedes saben cómo fue que el Señor me llamó y para qué me llamó el Señor, si han oído antes, seguramente sí. Recuerden que la iglesia en Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, y Pablo permaneció allí durante 3 años, predicando, enseñando el Evangelio a los hermanos. Pero puede ser que estas personas que están aquí ahora recibiendo la carta sean diferentes, en el sentido que la iglesia debió haber crecido después de ese tiempo, y habían otras personas que nunca habían oído hablar de Pablo. Pablo después siguió viajando, recorriendo otros lugares, no volvió a Éfeso, excepto ¿se acuerdan cuando él llamó a los ancianos de Éfeso desde Mileto? Pero no fue a Éfeso, sino que solo llamó a los ancianos, años después. Seguramente en Éfeso había muchos hermanos que no habían oído directamente a Pablo. Y entonces, él les dice si han oído, seguramente por los que ya habían oído de primera mano el testimonio de Pablo. Veamos, ahora sí vamos a ver en Hechos, cómo Pablo relata esa historia, de cómo el Señor lo llamó. Porque eso nos da el contexto de lo que está diciendo aquí, cuando dice si habéis oído.
de lo que el Señor me dio, de la gracia que el Señor me dio respecto a ustedes. En el capítulo, bueno, hay varias ocasiones donde él lo relata, pero parece que en el capítulo 26 de Hechos, cuando él cuenta su conversión, vamos a leer desde el versículo 15, cuando el Señor le habla. (26, 15). Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Cuando el Señor se le aparece. Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Usted recuerda que este es el comienzo de la visión celestial. Allí están los dos grandes elementos de la visión celestial: la visión de Cristo exaltado, glorificado, y la visión de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que está unido inseparablemente a Cristo. Yo soy Jesús. Él perseguía a la iglesia, pero en realidad perseguía a Jesús. Quien toca a la iglesia toca a Jesucristo, quien toca el cuerpo de Cristo toca efectivamente al Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. ¿Cuál es el propósito de que el Señor lo haya literalmente hecho prisionero? Camino de Damasco. Él iba con el propósito de aprisionar a la iglesia y terminó él siendo prisionero de aquel a quien perseguía. Para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor, desde el mismo momento en que lo llamó, lo envió a los gentiles. Pablo supo desde ese momento que el propósito de su llamamiento de parte del Señor era ser enviado a los gentiles, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí está, en resumen, el llamamiento de Pablo. Fue llamado para ir a los gentiles, para hablar, para anunciar el Evangelio, para abrir sus ojos, para que se conviertan al Señor, para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados. Recordando entonces ese llamamiento, es que Pablo dice aquí, en el versículo 2, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Dios le dio el apostolado a los gentiles, lo envió. Un apóstol es un enviado. Yo te envío ahora, o te hago apóstol a los gentiles. El Señor lo envió a los gentiles, él es el enviado, el apóstol a los gentiles, particularmente con esa comisión específica del Señor. Y por ello él recibió entonces la luz específica del Señor respecto al lugar de los gentiles en el propósito de Dios, en el Evangelio. Y ese lugar de los gentiles, la vocación de los gentiles, es lo que él está explicando aquí en esta carta. ¿A qué llamó a los gentiles? Y nada menos que a ser parte del mismo cuerpo, de la misma ciudadanía, de la misma nación, del mismo propósito eterno de Dios que Israel. Y ese propósito de Dios está en Cristo. Pero su cargo, ve usted aquí el encargo especial de Pablo, es anunciar el Evangelio y anunciar el misterio de Dios a los gentiles. Por eso dice: si es que habéis oído de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Ese antes, el que hace referencia probablemente es la primera parte de la carta. La primera parte de la carta él ha estado hablando acerca del misterio. Él ya lo ha escrito en breve, resumidamente. Por eso él dice esto: leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, lo que Pablo conoce, que está aquí resumido. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Esto ya lo había dicho antes, el misterio que había estado oculto desde los siglos, el misterio que nadie había conocido antes, pero que ahora ha sido revelado. Y ha sido revelado particularmente, en primer lugar, a sus santos, dice aquí, apóstoles y profetas por el Espíritu. Claro que el misterio del que habla aquí es mucho más que la vocación de los gentiles. Lo que él quiere decir es que en ese misterio se revela la vocación de los gentiles. Es decir, que los gentiles también están incluidos en el propósito eterno de Dios en Cristo, en la iglesia. También los gentiles son parte de esa vocación, de ese llamamiento divino por medio del Evangelio. Pero claramente es mucho más que la vocación de los gentiles en Cristo. Pero lo incluye, por supuesto. Ese misterio, que tiene que ver con el misterio de la voluntad de Dios en Cristo, que está en el capítulo 1, versículos 9 y 10, reunir todas las cosas en Cristo en primer lugar. Y en segundo lugar, que Dios preparó para Cristo un vaso, un instrumento por el cual ese propósito de reunirlo todo en Él se va a cumplir.
que va a ser su cooperador, su colaboradora, que es la iglesia, que va a cooperar, su ayuda idónea, para que ese misterio se realice, para que ese propósito de reunir todo en Cristo se realice. Y como instrumento principal para que eso llegue a ocurrir está la iglesia, que fue llamada con esa vocación, la ayuda idónea de Cristo. Entonces, dice aquí que los gentiles, el 3.5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso también está en el capítulo 2, versículo 20, cuando dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Otra vez menciona esa expresión, los apóstoles y profetas. Estos apóstoles y profetas aquí son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. Hay que recordar que cuando Pablo escribió estas palabras, las iglesias eran asistidas respecto a la palabra de Dios, a la revelación de Jesucristo por los apóstoles y profetas. No existía el Nuevo Testamento y por lo tanto no había escritos sobre Cristo ni el misterio de Cristo, a no ser lo que hablaran los apóstoles y profetas inspirados por el Señor en las iglesias. Por eso entonces dice él, es un misterio que ha sido revelado a los apóstoles y profetas. Esa era la función particular, específica de los apóstoles y profetas en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces por eso lo dice así. Entonces dice, ¿y cuál es ese misterio? En resumen, versículo 6, que los gentiles, ahora particularmente, porque él dice, recuerda que él está ahora hablando de su ministerio. ¿Cuál es su ministerio particular? Incluir o llamar a los gentiles, incorporarlos al propósito eterno de Dios en Cristo. Entonces, en ese sentido específico, restringido, él no fue llamado, por ejemplo, a llevar el evangelio a los judíos. En otra parte, en Gálatas, él dice que a Pedro le fue encomendado el ministerio o el apostolado de la circuncisión, mientras que a él le fue encomendado el apostolado de la incircuncisión, es decir, el apostolado de los gentiles. Él fue el hombre que Dios envió, no solo con la misión de predicar el evangelio a los gentiles, sino de revelar cuál era el lugar específico que Dios le dio a los gentiles en el propósito de Dios y en la administración de su propósito. Y eso es lo que él está haciendo. Y entonces lo resume, fíjate el versículo 6, es el resumen del ministerio de Pablo a los gentiles, que los gentiles son coherederos. Eso está en el capítulo 1, versículo, está resumiendo ahora, el capítulo 1, versículo 14, 13 y 14. Perdón, antes, en el versículo 11, en él asimismo tuvimos herencia. Todos nosotros somos herederos de Dios en Cristo. Pero en primer lugar los judíos eran herederos de Dios en Cristo. La primera vocación, el primer llamamiento del Evangelio fue hacia los judíos. Recuerden que Jesucristo fue a los judíos y en los primeros años el Evangelio solo fue predicado a los judíos, por al menos 7, 8 años como mínimo. Desde el comienzo de la iglesia en Pentecostés, pasaron 7, 8 años hasta que por primera vez se predicó el Evangelio a los gentiles en la casa de Cornelio. Entonces, los judíos ya sabían que eran herederos juntamente con Cristo a través del Evangelio, pero ahora Pablo habla de que los gentiles también son coherederos, o sea, participan, heredan, junto con los judíos, heredan la misma herencia en Cristo. Ya habíamos hablado de la herencia, pero aquí está haciendo en un resumen. Los gentiles entonces son partes, son coherederos. Fíjense que esto es interesante porque, como dijimos antes, para un judío aceptar que los gentiles eran partícipes de la misma herencia de Dios, de las promesas, era simplemente incomprensible. Y esto es lo que este fue el ministerio de Pablo y por el cual fue tan resistido. ¿Ustedes recuerdan por qué fue encarcelado Pablo? Precisamente por esto. Por eso él dice, yo soy prisionero de Cristo Jesús por amor a vosotros. O sea, si no fuera por ustedes yo no estaría preso. Porque lo que lo llevó a la cárcel, ¿qué fue? Precisamente su ministerio a los gentiles. Cuando él fue al templo, en Hechos, a pagar el voto, ¿recuerdan lo que pasó? Los judíos lo vieron allí y dijeron, este es el hombre que quiere abolir nuestras costumbres, este es el hombre que quiere meter gentiles en el templo. Precisamente, de eso se trata, de eso fue acusado y por eso precisamente estaba en la cárcel. Así que literalmente él estaba en la cárcel por amor a los gentiles, porque su ministerio a los gentiles, lo que él enseñó, lo que él anunció a los gentiles, que está resumido aquí, es lo que hizo que su propia nación se volviera en su contra y
finalmente se levantaran en contra él y lo llevaran por ahí, lo querían matar ahí mismo. Recuerden que los soldados romanos tuvieron que sacárselo de las manos a la turba, enfurecida, que lo golpeaba, porque esto era algo que para los judíos era simplemente... Pablo había puesto las cosas sagradas de los judíos en manos de los gentiles, y eso para ellos era inaceptable. Por eso dice estas cosas. Entonces dice que los gentiles son coherederos, o sea, son parte de la misma vocación y miembros del mismo cuerpo. Ya no hay más separación, judíos y gentiles forman un solo cuerpo. La iglesia está constituida por judíos y gentiles en igualdad de condiciones. No es que los gentiles sean de segunda categoría, sino que están en la misma categoría, incluidos por Dios, en Cristo. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa del Mesías, dice él, que era la gran promesa para Israel, la gran esperanza de Israel era el Mesías. Él dice, no solo es para los judíos, sino que también para los gentiles. El Cristo, el Mesías, es para judíos y gentiles por igual, y ellos son participantes de la promesa del Mesías y de todo lo que ellos representan. Pero recuerdan todas las promesas mesiánicas que están en el Antiguo Testamento: Isaías, Zacarías, Jeremías, tantas promesas mesiánicas. No solo son para ustedes, no solo son para los judíos, sino que también son para los gentiles. Entonces, esto es el ministerio, el encargo particular de Pablo, que en este caso lo tenía en la cárcel por causa del odio de los judíos. El 7, del cual yo fui hecho ministro del Evangelio, por supuesto. Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. ¿Sí? Lo que constituye a un hombre, en este caso ministro del Evangelio, no es su capacidad, no es su habilidad, no es su deseo. Todo eso puede servir, pero no es lo que nos constituye a ningún hombre lo constituye ministro del Evangelio, sino que es una operación divina. Es un acto divino en que Dios concede, por la operación de su poder, una gracia especial. Y esa gracia está unida al poder de Dios, es decir, funciona según el poder de Dios, y es a través de ese poder, esa capacitación especial, divina, que un hombre es constituido ministro del Señor. Eso no solo es válido para Pablo, sino para todos. Entonces, no es que uno se enrole como a partir de sus propias condiciones, sino que es el Señor el que llama, y el Señor que capacita, y el Señor que... Amén. Amén. Y ahí está el fruto de la vida de Pablo. Pablo dice, yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Y el fruto es evidente. Cuántas cosas hizo Pablo, pero hay que entender que no fue Pablo, sino que fue Cristo en Pablo. Fue el poder de Cristo en Pablo, lo que logró todo, lo que se llevó a cabo a través de su servicio y su ministerio, según la operación de su poder. Y fíjese que después lo explica, a mí, precisamente a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Si usted busca el más pequeño de los santos, entonces Pablo dice, yo soy incluso inferior. Y eso es algo que Pablo repite en otras partes, y que tiene que ver con su conciencia, con el dolor que él llevó siempre de haber perseguido a la iglesia de Cristo. En otra parte dice, que no merezco nada porque fui blasfemo, perseguidor, injuriador, el que arrastró a mujeres y hombres a la cárcel y los maltrató para forzarlos a renegar de Cristo. El que dio su voto cuando Esteban murió, su voto de consentimiento de la muerte de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Entonces, eso es algo que Pablo nunca olvidó y siempre consideró que el que Cristo lo hubiera llamado era simplemente un acto de gracia tan grande, tan superior, porque él era el más indigno de todos, el que menos merecía que Cristo fijara sus ojos en él y lo salvara, y lo justificara y lo perdonara, y más aún lo constituyera en apóstol y pusiera en sus manos la administración de su misterio. Es decir, era tanta gracia para un hombre tan indigno. ¿Usted lo habría elegido? ¿Usted lo habría llamado? A un hombre tan odioso, tan malvado, tan lleno de amargura, tan destructivo para la iglesia. Por eso Pablo dice a mí que soy el más pequeño, menor que el más pequeño de todos los santos. No soy digno, dice en otro lado. Yo no soy digno de ser llamado apóstol. Bueno,
Pero Pablo dice, yo fui recibido a misericordia para que Cristo mostrase en mí, el primero, entre todo, toda su clemencia, toda su compasión, para testimonio de aquellos que habían después de ser llamados a través de Pablo. O sea, si alguien podía hablar de la compasión, de la misericordia, de la justificación por la fe, sin mérito, sin obra, de la gracia de Dios, ese era Pablo. Porque si había alguien que no merecía ser justificado, ser perdonado, ser recibido por Cristo, era Pablo. Claro que él dice, fui recibido a misericordia, porque lo hice por incredulidad, o sea, lo hice en ignorancia, sin comprensión. Pero aún así el Señor tuvo compasión. Entonces eso es lo que dice aquí, ¿no? El cual, a mí que soy el más pequeño, menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y esta es una expresión bien interesante porque en esta carta uno de los temas, uno de los grandes temas son las riquezas de la gloria, las riquezas de la gracia, las riquezas de Dios en Cristo, que son tan superabundantes, tan inagotables. Y aquí la expresión es inescrutable, es decir, insondables, que no se pueden medir, que no se pueden calcular, que son ilimitadas. Son ilimitadas. Las riquezas de Dios en Cristo son ilimitadas. Y a través del Evangelio se nos abre el cofre de esas riquezas insondables para nosotros. A través del Evangelio tenemos acceso a las riquezas ilimitadas, que no se acaban, inagotables, de Cristo. Amén. Entonces recuerda esa expresión, las riquezas inagotables de Cristo, por lo que viene más adelante, porque después va a retomar este tema un poquito más adelante. Pero este es el Evangelio de las riquezas inescrutables de Cristo. Y de aclarar a todos, versículo 9, ahora, no solo es predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de las riquezas inagotables de Cristo, sino de aclarar a todos luego cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esto que dice aquí Pablo define el ministerio particular que Pablo recibió del Señor, el encargo particular que él recibió del Señor. Aunque Pablo era un apóstol, y había otros apóstoles, pero Pablo como apóstol de Cristo recibió un encargo específico que otros apóstoles, ningún otro apóstol en realidad recibió. Este fue su encargo, lo que él recibió, aquello de lo cual él particularmente era responsable y que debía entregar a la iglesia, que tiene que ver con lo que él llama aquí la administración del misterio de Dios. Porque si usted lee con atención todo el Nuevo Testamento, solo hay un apóstol que recibió este encargo y que nos habla de ese misterio en particular, que es la administración del misterio de Dios, y que tiene que ver con Cristo en la iglesia. El ministerio de particular que vamos a revelarnos el lugar, el propósito, la naturaleza, la vocación y la edificación de la iglesia en el propósito eterno de Dios. Ese es el encargo que particularmente recibió Pablo. Usted lo va a ver. Usted no encuentra referencias a la iglesia en ese sentido en los otros apóstoles, ni en el resto del Nuevo Testamento. Es él quien recibió este encargo y por eso lo está poniendo por escrito aquí en la carta de los Efesios. Y esto no solo para los gentiles, sino para la iglesia en general. Particularmente para los gentiles, porque ese era su campo de ministerio, de servicio. Entonces dice, aclarar a todos cuál sea la dispensación. La palabra dispensación aquí en griego es economía o oikonomía, la misma palabra que aparece en el versículo 10 del capítulo 1, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, en la economía, la oikonomía del cumplimiento de los tiempos. Recuerda que la palabra, como lo habíamos dicho en otra ocasión, la palabra es oikonomía. Y la primera parte de la palabra oiko es casa, y nomía significa gobierno. O bien la regla o norma. Entonces, esa palabra economía viene del griego, de la administración de la casa, del gobierno de la casa. Pero recuerden que Pablo está hablando aquí de la casa de Dios. En el capítulo 2, versículo
20 al 22 nos habla de la iglesia como la casa, como el templo de Dios. Y entonces, ahora sí, en el capítulo 3, un poquito más adelante, habla de que a él le fue dada la revelación de la economía, de la administración, del gobierno de la casa. De manera que a Pablo le fue revelado por Dios cómo se edifica la iglesia, cómo se gobierna, cómo se administra la edificación de la iglesia en el propósito eterno. Ese es el encargo particular de Pablo, aclarar a todos, revelar a todos, dar a conocer a todos, enseñar a todos cuál es la administración del misterio, es decir, cómo ese misterio de Dios en Cristo se realiza, se lleva a cabo, cuáles son sus etapas, cuál es el orden en que se realizan las cosas, cómo se edifica la casa, cuál es el fundamento, qué viene después, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el encargo particular del apóstol Pablo. Y eso es lo que está revelando aquí, en la carta a los Efesios. Entonces, aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, no solo declarar el misterio, no solo revelarlo, sino mostrar cómo se administra, cómo se aplica, cómo se realiza, cómo se lleva a cabo, cómo se edifica la casa de Dios, que es la iglesia. Misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ustedes recuerdan que vimos que esa expresión se refiere a que el misterio involucra toda la creación de Dios. Es decir, ¿por qué Dios creó todas las cosas? ¿Para qué las creó? Que está resumido ahí en Colosenses después cuando dice, porque en Él fueran creadas todas las cosas, visibles e invisibles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Y la palabra todas las cosas se refiere a la totalidad de la creación divina, es decir, al universo completo, tanto de las cosas físicas, visibles, materiales, como de lo invisible e inmaterial. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso el propósito de Dios es reunirlo todo en Él. Pero ¿cómo se reúne todo en Cristo? Y ahí es donde aparece la iglesia. ¿Cómo es que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo? Ahí aparece la iglesia. Y entonces por eso Pablo tiene que mostrar, revelar a todos cómo es que la iglesia participa de ese misterio, cómo nosotros somos llamados a cooperar, a participar de ese misterio eterno, que estaba escondido, por supuesto, como hemos dicho antes, desde los siglos en Dios, pero que ahora sí ha sido revelado por medio de los apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo. Y por eso el versículo 10 continúa con esa misma idea, para que la multiforme sabiduría de Dios, esa palabra ahí multiforme es bien interesante, porque significa en griego, o la palabra griega tiene que ver con algo que tiene muchos colores o matices o facetas. La sabiduría de Dios tiene muchos matices, facetas, es de infinitos colores, matices y facetas. Esa es la idea que está detrás de la palabra griega. Pero habla aquí de la sabiduría de Dios. Multiforme sabiduría de Dios. Esa sabiduría de Dios es lo que Él ha revelado a la iglesia. Y que en realidad no es simplemente un conocimiento abstracto, teórico acerca de algún tema o algún asunto. Esta sabiduría es una persona, es Cristo. La sabiduría de Dios es uno de los grandes temas del libro de Proverbios. En el capítulo 8 se habla de la sabiduría de Dios que estaba con Dios en el principio creándolo todo. Esa sabiduría es una persona. Esa sabiduría es el Logos, es el Verbo, es Cristo. Y por lo tanto, esta sabiduría, por eso, recuerdan que dijimos que había que tomar lo que venía antes y seguir hacia adelante, cuando dice el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Así como en Cristo están contenidas todas las riquezas inescrutables de la gracia, del poder de Dios, también Cristo es la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría es la que ha sido dada a la iglesia. El orden es el siguiente. El ministerio de Pablo es administrar, entregar, dispensar el conocimiento de Cristo, la sabiduría de Dios, que también es el misterio de Dios, a la iglesia, para que a través de la iglesia esa sabiduría sea dada a conocer. ¿Entienden? Quien debe manifestar, anunciar, declarar, mostrar la multiforme sabiduría de Dios es la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerda lo que dijimos hace un tiempo atrás. ¿Cuántas personas se requieren para contener y expresar todas las facetas de Dios, de la gracia, de las riquezas de Dios? Si Dios es infinito. Algunas traducciones traducen que es multiforme por infinito, porque la idea es que son infinitas facetas.
¿Cuántas personas se necesitan? Infinitas, dado que Dios tiene tantas fases, tantas matices, tantas características. Entonces, la iglesia tiene esa misión de que esa sabiduría que es Cristo sea expresada, así como cuando la luz, porque son muchos colores, cuando la luz pasa por un prisma, y el prisma, ¿no es cierto?, fragmenta la luz en todos sus matices y colores. La iglesia es como ese Cristo. Cristo es la luz, pero cuando la sabiduría de Dios, la luz de Dios, entra y pasa a través de la iglesia, entonces se descompone en todos sus matices y colores. Y eso somos nosotros. Cristo, en cada uno de nosotros adquiere un matiz. Se manifiesta una medida de la plenitud de Cristo, es decir, un matiz, un color propio, único, particular. Y eso ocurre en cada uno de los miembros del cuerpo. Pero cuando tenemos a todos los miembros trabajando, sirviendo, actuando juntos, tenemos la totalidad de esos colores, es decir, la plenitud de Cristo. Eso es lo que está aquí, lo que está Pablo entendiendo. Es decir, Cristo, en todos sus matices, cuando la luz de la sabiduría de Dios, que es Cristo, pasa a través de la iglesia, entonces se descompone en todos sus matices y colores a través de cada uno de nosotros. Pero fíjense que aquí dice algo bien específico, dice, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Y particularmente dice a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora es interesante esta expresión. ¿Por qué Pablo habla de que Cristo tiene que ser dado a conocer a través de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales? Aquí no necesariamente se refiere al conocimiento, que comienza con el conocimiento, pero ese conocimiento, cuando es adquirido, cuando es apropiado por la iglesia, se convierte en vida, se convierte en conducta, en obras, que manifiestan el conocimiento de Dios y de Cristo a todo el universo. Pero aquí se refiere particularmente a los principados y potestades en los lugares celestiales. Ahora, aquí en este versículo ha habido bastante discusión. Algunos piensan que se refiere a los principados y potestades malignos, como por ejemplo en el capítulo 6, versículo 2, cuando dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, lo que Pablo estaría diciendo aquí es que a través de la iglesia se da a conocer un aspecto del Evangelio que es la derrota o la completa destrucción del poder de Satanás, de las tinieblas y de todos los principados y potestades que están ligados a él, que es a través de la iglesia que se anuncia o se da a conocer este aspecto particular de la sabiduría de Dios. Observe lo que dice, por ejemplo, Colosenses, capítulo 2. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí se dice que estos principados y potestades hostiles, enemigos de Dios, fueron derrotados en la cruz. Fueron expuestos literalmente, públicamente, a la vergüenza, al escarnio, en completa derrota en la cruz. La palabra que usa Pablo ahí es triunfo, triunfó sobre ellos. La palabra triunfo es una palabra técnica que en el tiempo de Pablo se refería al momento en que un general romano victorioso volvía de sus guerras y de sus victorias y traía cautivos junto con él a todos los reyes y generales y capitanes y soldados que había derrotado. Los traía encadenados y los exhibía públicamente en una ceremonia pública. Las calles de Roma se adornaban, la gente se ponía en las calles para mirar cómo él entraba por la famosa Vía Apia, la vía principal de Roma, todo el mundo aclamando, y él pasaba victorioso en su caballo blanco con sus soldados tras él, llevando los estandartes de la victoria, y detrás de él marchaban encadenados, derrotados y encadenados todos los reyes y capitanes y soldados que él había vencido, y se los exhibía públicamente, o sea, se les exhibía derrotados, aniquilados, despojados de cualquier poder, y finalmente cuando llegaba al final de su camino se les ejecutaba, y ahí terminaba la ceremonia. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo respecto al Señor, que el Señor exhibió las potestades, así como el general romano exhibía a los reyes y a los poderes derrotados públicamente, así Cristo los exhibió, los despojó,
los derrotó completamente. ¿Pero dónde? En la cruz. Ese es el triunfo de Cristo. Y es un triunfo completo, definitivo y total. Entonces la Iglesia tiene el poder de administrar, de anunciar, de declarar, de administrar la victoria de Cristo para que los principados y potestades en los lugares celestiales no solo sean notificados, no sería solamente eso, sino que sean despojados a través de la Iglesia, porque la Iglesia administra la victoria de Cristo sobre los principados y potestades. Y eso sería dar a conocer ahora por medio de la Iglesia. En otras palabras, que dado que la Iglesia es el instrumento que Dios levantó para que a través de ella se ejecute su propósito eterno en Cristo, Cristo administra su victoria sobre todos los principados y potestades, no directamente, actuando directamente sobre ellos, sino actuando por medio de la Iglesia sobre ellos. ¿Se entiende? Y es la Iglesia entonces la que está llamada a invadir el territorio del enemigo y a establecer la victoria de Cristo sobre los principados y potestades, despojándolos de su posición de dominio y trayendo cautivos por medio del Evangelio a todos los hombres que están bajo el poder de las tinieblas hacia el reino de Jesucristo. Eso es lo que el Señor le dijo a Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y esa es una función que hace la Iglesia. La Iglesia tiene el poder, la investidura, el conocimiento, la sabiduría, la gracia de Dios para llevar a cabo esa tarea. De manera que el Señor ya no trata directamente con los principados y potestades, sino que lo hace a través de la Iglesia. ¿Se entiende? Ese es el sentido. Porque recuerde que en el propósito de Dios, Él no va a actuar sino en unión con la Iglesia. Cristo va a manifestar la plenitud de su sabiduría, de su poder, de su victoria, no directamente, sino indirectamente, a través de la Iglesia. Gloria al Señor. Esa sería la primera manera de entender este versículo. Probablemente también incluye otro segundo aspecto, algunos comentaristas creen, que tiene que ver con que así como la Iglesia está puesta para manifestar la sabiduría de Dios a estos principados hostiles, rebeldes, también está puesta por Dios para expresar al universo de las criaturas que obedecen al Señor, dar a conocer el misterio eterno de Dios en Cristo. En otras palabras, Dios no reveló a los ángeles el misterio de Cristo, sino que lo reveló a la Iglesia, y que es a través de la Iglesia que los ángeles comprenden, entienden ese misterio eterno en Cristo, de la centralidad y la supremacía del Señor Jesucristo. Fíjense que hay algunos pasajes que dan a entender eso. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulo 1, dice, versículo 12, Primera de Pedro 1:12, cuando habla de cómo, veamos desde el 11 para tener el contexto, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo, se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, que indagaban, dice, acerca de la salvación que ahora tenemos. Dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. ¿Cuál era la intención del Espíritu en ellos? ¿Qué es lo que el Espíritu revelaba a los profetas? ¿Cuál era el contenido de todo lo que el Espíritu estaba revelando a los profetas? La persona de Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Cuáles son las glorias que vienen después de los sufrimientos de Cristo? ¿Cuál es la gloria que viene después de la Iglesia? Porque el fruto de los sufrimientos de Cristo, ¿cuál es? El fruto de la aflicción de su alma, dice Isaías 53. Verá el fruto de la... ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? No saben. Los sufrimientos de Cristo tuvieron como resultado el surgimiento de la Iglesia. Cristo padeció no por sí mismo, sino para que su Iglesia fuese establecida, fuese establecida por medio de sus sufrimientos de la cruz. Entonces, las glorias que vendrían entre ellos se refieren a la gloria del Evangelio, de la salvación, de la vocación de la Iglesia, de la edificación de la Iglesia, que es fruto de los padecimientos de Cristo. A esto se les reveló entonces, a los profetas, que no para sí mismos, sino para nosotros, otra vez, la Iglesia, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Y es súper interesante lo que dice aquí Pedro, porque lo que él literalmente está diciendo es que todo lo que los profetas anunciaron no era para ellos,
Todo lo que los profetas revelaron no era para ellos, sino para nosotros. ¿Quién es ese nosotros? Nosotros, los que hemos recibido el Evangelio. Nosotros, los que hemos creído en Cristo. Todo eso, toda la profecía del Antiguo Testamento es para nosotros. Gloria al Señor, así lo dice. La iglesia es el vaso que recibe ese depósito glorioso del Antiguo Testamento, de todo lo que está antes. Cosas, y aquí mire con atención, estas cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. O sea, los ángeles están expectantes, están atentos a lo que está pasando en la iglesia, no solo porque están puestos para cuidar, proteger a los santos, claramente están, ¿sí?, sino porque a través de ella y en ella ellos están aprendiendo algo que no pueden aprender de manera directa respecto al corazón, a la mente, al propósito eterno de Dios en Cristo. Porque no fueron reveladas para ellos, fueron reveladas y dadas a la iglesia. Y eso tiene que ver con el lugar de la iglesia en el propósito eterno de Dios. La iglesia, aunque por origen es inferior a los ángeles, ¿se acuerda cuando dice el Salmo 8? Le hiciste un poco menor que los ángeles, al hombre, le hiciste un poco menor que los ángeles. Pero le coronaste de gloria y de honra. Y fíjense que esa es la historia de Jesucristo, porque después Hebreos aplica ese pasaje al Señor Jesucristo. Esa es la historia del Señor. Cuando el Verbo fue hecho carne, literalmente fue hecho menor que los ángeles, porque asumió la naturaleza humana, que es inferior a la naturaleza angélica, en términos de creacionales, de creación. Pero en vocación, en destino, es mucho más alta que los ángeles. Está llamada a ocupar un lugar en la creación y en el gobierno de Dios mucho más alto que al que fueron llamados los ángeles. ¿Por qué? Por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, al asumir la naturaleza humana y al exaltarla y al sentarse a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra, Él exaltó en Él, en esa ascensión y en esa glorificación, Él exaltó la naturaleza humana. De manera que quien está sentado a la diestra de Dios en el trono supremo del universo es un hombre. ¿No es eso maravilloso? Y como es un hombre, entonces la naturaleza humana ha sido llevada a la posición suprema en la creación de Dios. Y en Él, todos nosotros, su iglesia, estamos incluidos. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, en la posición de suprema autoridad en el universo. Y aunque eso todavía no se ha terminado de revelar en la iglesia, llegará el día en que la iglesia reinará efectiva y plenamente con Cristo. Y ese es el misterio que los ángeles contemplan. Ese es el misterio que los ángeles perciben. Y eso es lo que los ángeles quieren saber a través de la iglesia. No quiere decir que la iglesia tiene que hablar de los ángeles, o dedicarle a los ángeles, o buscar algún tipo de relación con los ángeles. No hay ninguna indicación en la Escritura que nosotros tengamos que buscar relacionarnos con los ángeles. De hecho, sería muy peligroso. Sería abrir la puerta a poderes malignos que puedan engañar a la iglesia. No es eso, sino que el sentido es que a la medida que la iglesia, que se desenvuelve el misterio de Dios en la iglesia, los ángeles aprenden, mirando a la iglesia, aprenden de la mente y el corazón de Dios. No solo para la iglesia, sino para todo el universo. ¿Amén? Por eso cosas que anhelan con la iglesia. Un poco también está incluido en esto cuando dice Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. ¿Recuerdan lo que sí? Sí. Visto de los ángeles. Los ángeles fueron testigos privilegiados de toda la vida de Jesucristo. Estuvieron atentos, siguiendo, constantemente, mirando la vida de Cristo, porque a través de esa vida humana, el Verbo encarnado, ellos aprendieron la sabiduría eterna de Dios, que ellos no conocían y nunca habían conocido de otra manera. ¿Amén? Y ese misterio continúa llevándose a cabo en la iglesia. A medida que Cristo se forma en la iglesia, ellos están conociendo la multiforme sabiduría de Dios en la vida de la iglesia. Muy bien. Entonces, esta es más o menos la idea que estaría detrás de esta expresión del apóstol Pablo. Por eso dice el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor. ¿Cuál es el propósito eterno? Reunir todas las cosas en Cristo. Ese propósito se cumple de dos maneras. Primero, sometiendo todas las potestades hostiles bajo la autoridad de Cristo, por medio de la iglesia, y trayendo a todas las potestades, por decir así, que son fieles al Señor,
bajo la autoridad de Cristo, pero ahora bajo el conocimiento de Cristo a través de la iglesia. Las dos cosas son verdad. Recuerden que hablando de las potestades que sirven a Dios, se dice de ellas en el capítulo 1, versículo 20 y 21, dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, lo que acabamos de mencionar, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ahí nos dice claramente que esos poderes, que no son hostiles a Dios, que son los poderes que sirven a Dios, están puestos en el orden de Dios, finalmente fueron puestos bajo Cristo y bajo su iglesia. ¿Me pregunta? Sí. Ahí también se podría interpretar de que también, cuando está hablando de los principados potestades, habla de lugares celestiales. Obviamente se está refiriendo a seres espirituales malignos. A las dos cosas. También podría ser que, como Cristo dice que está sentado a la diestra del Padre y ha puesto todo, se puede referir también a estos seres espirituales malignos. Por eso estamos diciendo que se refiere a las dos cosas. Pero en este pasaje parece que Pablo está refiriéndose a los poderes o las potestades benignas. Porque recuerda usted que de toda la jerarquía angelical, solo una tercera parte aparentemente habría seguido a Satanás. Hay unas 2/3 partes que todavía son fieles y siguen al Señor, y sí, que obedecen a Dios. Pero lo que quiere decir es que cuando Cristo se encarnó y ascendió, Dios sometió bajo Cristo a todos los poderes angelicales. Porque cuando usted lee, eso está mostrado con un poco más de luz o de claridad en Apocalipsis 4 y 5. En Apocalipsis 4 uno tiene la visión del trono de Dios y a todos los poderes angélicos rodeando el trono de Dios. Fíjese cómo termina el capítulo 4, versículo 11, 10 y 11. Los 24 ancianos, que ahí representan esos poderes angélicos, ¿no es cierto? Esas potestades angélicas que gobiernan el universo junto con el Creador. Se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y ahí tenemos a estos ángeles sometidos al Creador, a Dios, el Creador, bajo la autoridad del trono, reconociendo que la voluntad de Dios es lo que causó la existencia de todo. Pero esa voluntad todavía no ha sido revelada. Pero en el capítulo 5 se revela el misterio de la voluntad, y en el centro de ese misterio, ¿quién está? El Cordero. El Cordero inmolado es el centro de la voluntad eterna de Dios para toda su creación. Entonces, en el capítulo 5, fíjese en el versículo 11. Y miré, cuando se revela el Cordero en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, es decir, en el centro del propósito eterno de Dios y de toda la administración divina. En el centro está Cristo. Y dice, el 11, y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones. De todas las jerarquías angélicas, todos los tronos, todos los dominios, todos los principados y las potestades celestiales. Ahí no se refiere a las potestades malignas, porque recuerden, los 24 ancianos se sientan en 24 tronos, son tronos. Los tronos, los dominios, los principados, las potestades, los ángeles, los arcángeles, los querubines, los seres vivientes, los serafines, todos los poderes y las jerarquías angélicas, dice, versículo 12, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Se postran y reconocen a Cristo como suprema autoridad, como Señor sobre ellos. ¿Amén? Eso es. Y por eso dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, ahora el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y ahí todas las criaturas celestiales, todas las jerarquías celestiales se someten al Señor Jesucristo y lo reconocen como Señor de señores y Rey. Y entonces Cristo ahora, con toda la autoridad, comienza a desenvolver, a desarrollar el propósito eterno de Dios hasta llevarlo a su consumación. Entonces, aquí
aquí en este pasaje se puede entender las dos cosas. Es decir, no solo que los poderes malignos han sido claramente sometidos a Cristo, como está en Colosenses, sino que también los poderes. Quizás para nosotros hoy día esto no sea tan importante, pero hay que pensar que esta carta fue escrita para los gentiles y para los judíos de aquella época. Y los judíos eran extremadamente conscientes del tema angélico. Para los judíos los ángeles eran muy importantes. En la teología judía los ángeles son sumamente importantes. Porque recuerden que la Escritura dice que los judíos recibieron la ley por mediación de los ángeles. Que los ángeles ocupaban un lugar muy importante en el pensamiento judío. Por eso, cuando el escritor de los Hebreos, que escribe a los judíos, les empieza hablando de los ángeles y les empieza diciendo que Cristo es efectivamente superior a todos los ángeles. Porque para ellos los ángeles eran muy importantes. Los judíos tenían toda una clasificación de ángeles, y un ángel, el ángel de Jehová, y no sé qué otro ángel, y los 7 arcángeles. Los judíos hablaban de 7 arcángeles, y otro ángel específico que era Metatrón, y un sinfín de ángeles, que es una cosa bien elaborada, la angelología judía, no como la angelología cristiana. Entonces, lo que Pablo quiere decir es que esos ángeles, todos ahora están sometidos, por muy grandiosos que sean, muy importantes, y algunos ángeles eran extremadamente poderosos para la mente judía. Todos esos ángeles fueron sometidos a Cristo. ¿Entienden? O sea, de ahora en adelante, ningún ángel actúa aparte de Cristo, o se relaciona con la humanidad aparte de Cristo. Y no solo eso, sino que fueron sometidos a la iglesia de Cristo en unión, al servicio de Cristo. De eso básicamente es el sentido, y por eso creo que lo menciona aquí. Que, recuerde, para nosotros no tiene la misma importancia, pero para los judíos sí era extremadamente importante. Entonces, por eso dice el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad y acceso. Es lo mismo que dice antes, que por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu Padre. En otras palabras, que a través de Cristo, judíos y gentiles, tenemos acceso a una relación, a una comunión directa, íntima con Dios, con toda confianza, y no una cuestión de segunda mano, sino que judíos y gentiles todos tenemos acceso por igual. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, porque, claro, para muchos podía resultar desalentador ver a Pablo encarcelado. Si Pablo está en la cárcel, ¿qué nos queda a nosotros? Si Dios no protege a Pablo, si el Señor Jesús no protege a Pablo, ¿quién nos va a proteger a nosotros? Entonces Pablo dice, no, estoy en la cárcel por amor a Cristo y por amor a vosotros, y está bien que esté aquí por causa del Señor, así que esto no es ninguna desventaja, no es ninguna pérdida el que yo esté en la cárcel, sino todo lo contrario. No desmayen a causa de mis tribulaciones por los cuales son vuestra gloria. En otras palabras, para que vean que ustedes son tan importantes, eso es lo que quiere decir. Para que vean que ustedes son tan importantes que incluso yo estoy en la cárcel por amor a ustedes. O sea, siéntanse orgullosos de que yo esté en la cárcel porque es por amor a ustedes, por lo importante que son ustedes para Dios y para su propósito, es que yo estoy encarcelado. Gloria al Señor. Eso significa son vuestras. O sea, pueden ufanarse de que yo esté en la cárcel por causa de ustedes. Son vuestras. ¿Amén? Muy bien, terminemos aquí un ratito y seguimos 10 o 15.